Ni al mejor experto en crear chismes de TV y novelas se le hubiera ocurrido jamás esto. Es más, hasta hubiera sido rechazada la idea por exagerada. Pero ¿qué pasaría si la trama más oscura jamás escrita no surgiera de la imaginación de un guionista, sino de la lista de vuelos, correos electrónicos filtrados y nombres que, durante décadas, moldearon el mundo, desde oficinas de lujo, palacios políticos y fundaciones filantrópicas? Este podría ser el caso criminal más extraño del siglo, no solo por lo que ocurrió, sino porque quienes aparecen alrededor de la historia. Porque el caso Epstein no solo es un escándalo criminal, es un espejo, un reflejo incómodo que nos obliga a mirar algo que preferimos ignorar, que el poder, cuando se mezcla con dinero ilimitado, puede construir realidades paralelas donde las reglas que gobiernan al resto del mundo simplemente dejan de existir. Si alguien hubiera escrito un guión de cine sobre un multimillonario con acceso directo a presidentes, reyes, científicos, celebridades, empresarios y banqueros, un hombre que organizaba reuniones privadas con figuras que en teoría moldean el destino del mundo, y que además poseía una isla privada donde se desarrollaba una red internacional de actividades criminales, probablemente la historia hubiera sido rechazada en su etapa más temprana. La crítica la habría catalogado como exagerada, demasiado irreal para ser plausible, demasiado conspirativa para ser tomada en serio, demasiado absurda para encajar dentro de la lógica del mundo moderno que creemos entender, porque nos gusta pensar que las historias más oscuras solo pertenecen a la ficción, que los villanos complejos viven en novelas, en thrillers políticos o en películas de Hollywood. Nos tranquiliza creer que el mundo real funciona bajo reglas más racionales, más controladas, más justas, pero el caso de Jeffrey Epstein no nació de la ficción. Existe, está documentado, fue investigado, fue procesado por la justicia, fue mencionado en reportes oficiales, testimonios judiciales, filtraciones, declaraciones y acuerdos legales, y aún así permanece rodeado de un silencio incómodo, de preguntas abiertas, de cabos sueltos que parecen multiplicarse mientras más se investiga. Jeffrey Epstein no era solamente un financista. Esa etiqueta, aunque técnicamente correcta, resulta insuficiente para describir el alcance de su figura. No construyó su reputación únicamente sobre balances financieros, inversiones estratégicas o movimientos de capital. Epstein construyó algo mucho más intangible y posiblemente mucho más poderoso. Construyó acceso. Se movía entre las élites globales con una naturalidad inquietante. Asistía a reuniones donde convergían líderes políticos, académicos reconocidos, magnates tecnológicos, miembros de la realeza y celebridades de la influencia cultural. Espacios donde no solo se intercambian ideas, sino favores, secretos y alianzas invisibles para el público. Su presencia en esos círculos no parecía accidental, tampoco parecía temporal, era constante, era aceptada, era en muchos casos buscada, y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Cómo un hombre con un origen relativamente modesto logró integrarse tan profundamente en las estructuras más exclusivas del poder global? Porque en el mundo de las grandes fortunas el dinero abre puertas, pero no garantiza que alguien te invite a quedarte adentro. Ahí es donde el caso Epstein comienza a adquirir una dimensión más oscura. Muchos analistas han señalado que su verdadero capital tal vez nunca fue su riqueza económica. El dinero, en su caso, pudo haber sido simplemente la llave inicial, la herramienta que le permitió acercarse a quienes realmente concentraban influencia. Pero el activo, que aparentemente cultivó con mayor cuidado, fue otro. La información en los círculos donde se toman decisiones que afectan economías, políticas internacionales y estructuras sociales enteras, la información sobre los demás puede convertirse en la moneda más valiosa que existe. Más valiosa que acciones bursátiles, más valiosa que propiedades, más valiosa que cualquier fortuna heredada. Conocer los secretos de alguien influyente no solo genera ventaja, genera control, genera dependencia, genera un tipo de poder silencioso que no necesita títulos oficiales ni cargos públicos. Y cuando una persona comienza a acumular información sensible sobre individuos extremadamente poderosos, deja de ocupar el rol tradicional del millonario que busca reconocimiento social, comienza a transformarse en algo mucho más difícil de enfrentar. Alguien cuya caída podría arrastrar a otros, alguien cuya existencia representa un riesgo estructural para quienes lo rodean. En ese punto, la riqueza deja de ser su principal escudo. El verdadero blindaje se convierte en la red invisible de relaciones, favores cruzados y secretos compartidos que lo rodean. Porque en ciertos niveles de poder, la lealtad no se construye con amistad ni con ideologías. Y cuando esa dinámica se establece, la línea entre aliado, amenaza y pieza estratégica comienza a desdibujarse peligrosamente. Jeffrey Epstein no solo acumuló riqueza, acumuló cercanía con el poder, acumuló información sobre quienes lo ejercían. Y en el momento en que alguien alcanza ese nivel de influencia indirecta, deja de ser simplemente un hombre rico,
se convierte en una variable incómoda dentro del sistema, una que muchos preferirían no mirar demasiado cerca, una que, en algunos casos, parece volverse intocable. Uno de los aspectos más perturbadores del caso Epstein no es únicamente lo que se ha logrado documentar, ni siquiera la gravedad de los delitos que fueron investigados. Lo más inquietante es que todo aquello que probablemente nunca llegará a saberse. En investigaciones criminales tradicionales, el cierre suele llegar cuando las pruebas se presentan. Los responsables son juzgados y la historia alcanza una conclusión clara. El público obtiene respuestas. El sistema proyecta la imagen que la justicia, aunque imperfecta, logra completar su ciclo. Pero en el caso Epstein parece moverse en la dirección opuesta. Mientras más información salió a la luz, más evidente se volvió la sensación de que el panorama completo permaneció oculto dentro de capas de influencia, acuerdos confidenciales y vacíos documentales. Uno de los elementos que más alimentó esa percepción fueron los registros de vuelo del avión privado de Epstein, un jet que con el tiempo adquirió un apodo que hoy resuena como un símbolo oscuro dentro de la historia contemporánea, el Lolita Express. Esos registros revelaron algo que por sí solo resultó profundamente perturbador. Mostraron viajes realizados por figuras influyentes provenientes de distintos sectores del poder global: políticos, empresarios, académicos, celebridades, miembros de la realeza y personalidades con la capacidad real de moldear decisiones que afectan a millones de personas. Es importante subrayar algo fundamental. La aparición de un nombre en un registro de vuelo no implica automáticamente culpabilidad. No constituye por sí sola una prueba criminal, pero lo que sí se reveló fue algo mucho más incómodo de procesar. La extraordinaria proximidad entre individuos que desde la superficie representan esferas completamente distintas del poder. La política, la economía, la ciencia, la cultura, el entretenimiento, la influencia social, todas convergiendo en ciertos momentos dentro de un mismo espacio privado, lejos del escrutinio público, lejos de las instituciones formales, lejos de los mecanismos tradicionales de supervisión. Y cuando diferentes centros de poder comienzan a entrelazarse de esa forma, surge una dinámica compleja y difícil de mapear desde afuera. Una red de relaciones donde los límites entre influencia, amistad, intereses económicos, intercambio de favores y alianzas estratégicas se vuelven cada vez más difusos. En este tipo de ecosistemas sociales, las jerarquías no siempre son visibles, las decisiones no siempre se toman en salas oficiales y las lealtades no siempre responden a cargos públicos o estructuras institucionales. A veces se construyen en espacios privados donde la confianza se mezcla con la vulnerabilidad, donde los secretos se convierten en moneda de cambio y donde el poder comienza a operar bajo reglas que el público raramente llega a entender. En ese punto, donde el caso Epstein deja de percibirse únicamente como la historia de un individuo acusado de crímenes graves, comienza a transformarse en un reflejo inquietante de cómo pueden funcionar ciertas estructuras invisibles dentro del mundo moderno. Muchas veces opera en redes informales, en círculos cerrados, en relaciones personales que existen fuera del alcance de la transparencia pública. Y dentro de esas estructuras el dinero adquiere un rol que va mucho más allá del lujo o la acumulación de riqueza. El dinero puede comprar propiedades, empresas o influencia política directa, pero también puede comprar algo mucho más intangible. Puede comprar silencio, puede comprar acceso a espacios donde las decisiones reales comienzan a gestarse antes de convertirse en políticas públicas o movimientos económicos globales. Puede comprar protección, no necesariamente legal, sino social, mediática e institucional. Y en algunos casos extremos puede llegar a comprar algo aún más inquietante: la sensación de que ciertas personas pueden vivir en una dimensión paralela a las consecuencias que rigen la vida del resto de la sociedad. Porque cuando el poder económico, político y social se entrelaza lo suficiente, las barreras que deberían existir para garantizar la rendición de cuentas comienzan a debilitarse. Las investigaciones se vuelven más complejas, los testimonios se enfrentan presiones invisibles. Los procesos judiciales avanzan en terrenos donde cada paso puede afectar intereses mucho más amplios de lo que aparentan. El caso Epstein dejó una pregunta flotando que trasciende a una sola persona. ¿Qué sucede cuando los sistemas diseñados para vigilar el poder deben investigar a quienes ayudan a sostener esos mismos sistemas? Esa es quizás la razón por la que la historia continúa generando incomodidad colectiva, porque no solo expone un crimen, expone la posibilidad de que existan niveles de influencia donde las reglas que organizan la sociedad dejan de aplicarse con la misma fuerza, y cuando esa posibilidad se vuelve visible, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. Vivimos en un sistema donde el dinero no solo representa riqueza, representa jerarquía, representa acceso a privilegios invisibles, representan la capacidad de construir burbujas sociales donde las leyes parecen aplicarse con menor intensidad.
El caso Epstein expuso algo que muchos sospechaban, pero que pocos querían aceptar, que existe una distancia abismal entre cómo vive el ciudadano común y cómo opera una pequeña élite global, una élite que puede moverse entre países, sistemas legales y redes de influencia con una facilidad que para el resto del mundo es simplemente imposible. Y cuando el dinero alcanza ciertos niveles, deja de ser solo un recurso económico, se convierte en un escudo. La muerte de Epstein en prisión generó una tormenta global de teorías, sospechas y desconfianza institucional. Pero más allá de cualquier teoría existe un hecho indiscutible. Muchas preguntas quedaron sin respuesta. Y cuando un caso que involucra figuras de poder global termina sin que la sociedad obtenga claridad total, lo que queda no es solo incertidumbre, es desconfianza hacia las instituciones, desconfianza hacia el sistema judicial, desconfianza hacia la idea misma de que todos somos iguales ante la ley. Tal vez el verdadero horror del caso Epstein no sea lo que ocurrió en una isla privada, sino lo que revela sobre el mundo en el que vivimos, un mundo donde el poder puede ocultarse detrás de fundaciones benéficas, discursos inspiradores y relaciones públicas impecables, un mundo donde la realidad en ocasiones parece más surrealista que cualquier película. Y tal vez la pregunta más incómoda no es quién estaba involucrado, sino cuántas historias similares jamás conoceremos, porque mientras el dinero siga siendo el lenguaje dominante del planeta, siempre existirá el riesgo de que haya personas capaces de escribir sus propias reglas, incluso si esas reglas destruyen la vida de otros.